Español. Ok, ahí ya se las dejo para que ustedes corrijan su guía, ¿sí? Y bueno, acabo de subir a Classroom lo que es la presentación que vamos a ver el día de hoy, que son las formas de expresión. Entonces, si entran ahí y vemos la presentación. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya tienen la presentación abierta? Yo ya. Ok, entonces, ahí lo que me interesa, bueno, de antemano vamos a ver que nuestro idioma va a tener muchas formas de expresión, ¿sí? Esto va a ser en relación a el lenguaje y al texto, ¿ok? Eh, la manera en la que se expresa nuestro idioma y nuestras formas de lenguaje van a ser muy variables, ¿sí? Eh, lenguaje podemos encontrar, por ejemplo, en la música, donde tiene signos y formas específicas para crear esa música, ¿sí? Nuestros gestos van a ser también una forma de lenguaje, porque a través de ellos expresamos el agrado, el desagrado, el rechazo, la aceptación de lo que nos ocurre o de otras personas. El color, ¿sí? También es otra forma de expresión. Tiene un significado, lo utilizamos para darle sentido a lo que nos rodea, ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, la pintura, ¿sí? Como una muestra artística. Eh, tenemos también cuando nosotros codificamos algunas expresiones y es un acuerdo en común con las personas, ¿sí? Tenemos códigos secretos, entre amigos, eh, y de antemano, pues nuestro lenguaje, tanto oral como verbal, como escrito, perdón, ¿sí? Entonces, de esas expresiones vamos a tener 4 particulares que nos van a hacer referencia en el examen para el que nos estamos preparando, ¿sí? Nos lo pueden presentar en lectura de comprensión, principalmente, ¿sí? Darnos un texto y pedirnos que reconozcamos si es una narración, si es una descripción, si es una argumentación o si están exponiendo una idea, ¿sí? En este caso, sabemos que la narración nos cuentan historias, ¿sí? La descripción nos dan detalles de lo que se está haciendo referencia. La argumentación tiene un porqué, explica un porqué de una determinada situación.
y la exposición, ¿sí? Que básicamente es la explicación de algo que nos están preguntando o nos están refiriendo. Hasta ahí vamos, Sí, maestra. ¿sí? ¿No hay duda? Entonces, son 4 formas de expresión. Vayan tomando sus notas, aunque la exposición se va a quedar aquí en Classroom, ¿sí? Eh, otra, otra serie de situaciones que se relacionan con estas 4 formas de expresión van a ser, eh, por ejemplo, las formas del discurso. Y las formas del discurso no es otra cosa más que cómo manejamos nuestro lenguaje. Ya sea escrito, ya sea hablado, ¿sí? Y entonces ese discurso va a tener diferentes formas de ser representado. Por ejemplo, si hablamos de la literatura, vamos a tener géneros literarios, como es el cuento, la novela, la poesía, el texto dramático, ¿sí? Entonces, estos conceptos se relacionan con las formas de discurso, ¿sí? Cómo seleccionamos esa manera de expresar nuestras ideas, ¿sí? También tenemos lo que serían los géneros periodísticos o informativos. ¿Cómo queremos dar a conocer la información que tenemos? A través de una nota, a través de un reportaje, a través de un ensayo, a través de una entrevista, ¿sí? Eh, una crónica, ¿sí? Donde cada uno de estos géneros tiene sus particularidades, tiene sus características, ¿sí? Y permite hacer llegar la información hacia a otras personas, ¿sí? Con una intención, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelantito. Esa intención nos ha permitido variar nuestro discurso, ¿sí? Entonces, tenemos los géneros literarios, tenemos los géneros periodísticos o informativos, ¿sí? Eh, tenemos también otro tipo de géneros, por ejemplo, en el cine, ¿sí? ¿Cómo identificamos que una película puede estar hablando de, de, de los acontecimientos policíacos, ¿no? Donde hay suspenso, donde hay situaciones de gran acción y se van clasificando también por géneros, ¿sí? Entonces no es lo mismo ver una película de fantasía que una película de acción, ¿sí? Tiene diferentes formas de expresión. Y esas formas de expresión van a utilizar nuestro lenguaje, desde lo más formal hasta lo más coloquial, ¿sí? Eh, esa manera de asociar ese ese lenguaje va haciendo que nuestra expresión sea más específica. ¿Qué buscamos en los otros? ¿Qué reacción buscamos? Si yo voy a exponer un tema, pues entonces lo que estoy buscando en el otro es que comprenda el tema, ¿sí? Si yo voy a hacer una entrevista, lo que quiero es conocer las formas de vida de esa persona, ¿sí? Le estoy haciendo la entrevista porque tiene algo dentro de su experiencia de vida que es importante dar a conocer. Y entonces determino esa forma de expresión porque tiene una intención, ¿sí?
Si yo, por ejemplo, lo que quiero es que la gente se divierta, pues entonces voy a hacer desde un texto dramático, donde es una representación en vivo, ¿sí? Hasta lo que podría ser una película fantástica, ¿sí? Entonces, estas dos formas de expresión, tanto la oral como la escrita, van a ser particulares del ser humano, ¿sí? Podemos entender que otros seres vivos tengan otras formas de expresión, otras formas de comunicación, ¿sí? Sin embargo, no coincidimos. Por ahí se dice que lo más cercano al desarrollo humano, y eso porque lo han estudiado y lo han buscado estos seres vivos como son los delfines, tienen un lenguaje, ¿sí? E intentan hacer una comunicación directa con el ser humano. En su hábitat se acercan al ser humano y tienen un registro, un código, ¿sí? Que se ha estudiado mucho y que tiene muchas formas de expresión, ¿sí? Que se relacionan con la expresión humana, ¿sí? Todos los seres vivos se comunican, todos, ¿sí? Pero su expresión es en relación a su grupo, ¿sí? Eh, las expresiones humanas, desde nuestra perspectiva, son muy variadas, muy amplias, ¿sí? Este intercambio nos permite entonces obtener conocimientos, nuevos pensamientos, crear cultura, eh, dar a conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos a otros, ¿sí? Y entonces se convierte en algo muy variable, pero también muy complejo. Ajá. Eh, puede ser una, una, una forma flexible o una forma eh, rígida, ¿sí? Con muchas reglas. Por ejemplo, dentro de las características de la expresión escrita, tenemos, por ejemplo, que puede ser construida de diferente manera. Y lo vimos hace 8 días, ¿sí? Con nuestra guía, todo era gramática, ¿sí? Sin embargo, la construcción de los enunciados es muy variable. A esa variedad de formas se dice que es flexible. ¿Por qué? Y lo vimos en las primeras sesiones, ¿sí? Donde la construcción del enunciado, por ejemplo, el sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de nuestro enunciado. Y es correcto. Por eso se dice que es flexible, ¿sí? También va a haber reglas específicas y hay gramáticas que nos permiten conocer las reglas de construcción del lenguaje, del idioma, ¿sí? Y se aplican, ¿sí? Quizás muchos de nosotros desconozcamos esas reglas, pero a lo largo de nuestra vida vamos viendo que es necesario aplicarlas, que si cometí el error en determinado texto, porque implica redacción, pues a lo mejor en la siguiente tengo que ajustar mi lenguaje a esas formas gramaticales. Por ahí, por ejemplo, mucha gente se, este, se preocupa por cómo se expresan ustedes a través de los recursos electrónicos, ¿no? El celular, la tableta, la computadora, las redes sociales, ¿sí? Y cometen muchos errores gramaticales, ¿sí? Reducir las palabras,
expresarlo con símbolos, ¿sí? Pero a la larga, tarde que temprano, en las formas de redacción, ya sean técnicas, ya sean literarias, este, vamos a tener que corregir nuestro lenguaje y realizar esa expresión de una manera correcta. ¿Para qué? Para que los otros nos entiendan, ¿sí? Porque hoy en día nos cuesta más trabajo aprender gramática? Una, porque ya no se ve la gramática como tal en las escuelas, se ve en relación a diferentes proyectos y esperarían este, los que han creado las formas de trabajo este, y los proyectos que cada persona asume ese conocimiento, ¿sí? Pero no, lo tenemos que aprender. Por eso, en determinado momento, no lo sabemos reconocer dentro de un enunciado o dentro de un texto, porque no lo conocemos, porque no lo practicamos, porque las redes sociales nos permiten la expresión que sea, ¿sí? A través de cualquier medio, cualquier forma, ¿sí? Sin embargo, a la larga, cuando tengamos que hacer redacciones, vamos a tener que corregir, ¿sí? Vamos a tener que aprender y asumir que existen esas reglas gramaticales, que si no las uso, pues entonces no me entienden, ¿sí? O están señalando los errores que estoy cometiendo, ¿ok? También va a tener esa variedad la expresión y un amplio manejo de vocabulario, ¿sí? Todos los días sumamos conceptos, sumamos nuevas palabras, nuevas formas de expresar nuestras ideas, ¿sí? Eh, existe algo que a ustedes como les cuesta trabajo, que es el diccionario, ¿sí? No es para que se lo aprendan, pero sí para que lo sepan manejar y para que sepan buscar, ¿sí? Ese vocabulario que desconozco. Cuando nosotros hacemos una lectura y lo vimos en estrategia de lectura, ¿sí? Tengo que solucionar. Una parte fundamental es cuál es ese vocabulario que desconozco y que si me lo paso, lo doy por obvio, me voy a quedar con la duda, ¿sí? Porque más adelante, en lugar de aclararlo, seguramente me va a hacer regresar en la lectura y buscar esa palabra que desconozco, porque ya no entiendo lo que sigue, ¿sí? Entonces, esas son las características que va a tener este, la expresión escrita, ¿sí? Es flexible, rigurosa, porque utiliza las reglas gramaticales, variada, ¿sí? En su construcción y manejo de vocabulario que día con día vamos sumando a nuestra, a nuestro, ¿cómo se llama? Mm, se me fue la palabra, perdón, bagaje, ¿sí? Entonces, hace todos estos elementos que ustedes ven, estos cuatro elementos van a conformar ese código artificial que el ser humano ha creado, ¿sí? Y que necesita aprender, porque es la forma en la que se relaciona con los otros, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos dice que la forma escrita, la expresión escrita textual, eh, puede entrar en diferentes ámbitos, ¿sí? Y ya lo habíamos visto hace un momento, con los diferentes géneros, ¿sí? Entra en el ámbito literario, entra en el ámbito periodístico, entra en el ámbito académico, ¿sí?
Y posteriormente, cuando ustedes se sumen al mercado laboral, también entrarán esas formas escritas, desde el hecho mismo de saber llenar una solicitud, saber hacer un currículum para decir qué es lo que sé hacer, porque es importante mi participación en determinada empresa, ¿sí? Este, y vamos a utilizar esos modos discursivos que habíamos visto, ¿sí? La narración, la descripción, la argumentación y la exposición, ¿ok? Eh, que de hecho vienen abajo y nos dice que eh, la descripción va a darnos esas características, va a hablar de esas características que ilustren determinado aspecto en nuestra vida o en la vida académica o laboral, ¿sí? Eh, ya habíamos dicho la narración, pues porque nos cuenta una historia o porque podemos contar determinados sucesos, ¿sí? Eh, la exposición, que aunque nos cuesta mucho trabajo como técnica, eh, cuando tenemos que exponer frente a nuestros compañeros, siempre estamos con un papelito, con una referencia. Ahora que son las pantallas, pues esas pantallas nos sirven de referencia, ¿sí? Sin embargo, ¿de qué manera nosotros tenemos el manejo de ese tema, ¿sí? Y cómo lo damos a conocer de una manera eh, sencilla, objetiva, ¿sí? Y la argumentación que nos permite defender una posición frente a un debate, frente a una, una discusión, que las discusiones no son peleas, ¿no? Son situaciones donde nosotros planteamos una situación que nosotros queremos aclarar con las demás personas, ¿sí? Y entonces los debates también son formas de expresar nuestros razonamientos, nuestros argumentos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay duda? No, profa. Entonces, ¿vamos entendiendo las formas de expresión? ¿No hay duda? No, maestra, no hay duda. Ok, bien. De ahí, pues bueno, diferentes ejemplos, ¿sí? Sobre lo que es la descripción. Aquí, por ejemplo, yo puse un ejemplo de descripción, un ejemplo de exposición, ¿sí? En este caso, sí quisiera que alguien me auxiliara en la lectura de la descripción. Moisés, ¿me podrías ayudar? Claro que sí, maestra, aquí lo tengo. Dice, descripción, ¿verdad? Ujú. Sí, descripción. El oro es un metal sólido de coloración amarilla brillante. Se encuentra como metal blando, de forma natural en la naturaleza. Es resistente a la corrosión y a la oxidación. Ok. ¿Qué nos está diciendo ahí del elemento que estamos describiendo? ¿Qué nos da? Sus características. Sus características. ¿Y cuáles son las características entonces del oro? Es Que un es un metal metal sólido. sólido. ¿Ok? ¿Qué otra? Que se encuentra Se coloca- naturalmente en la naturaleza y ¿Ok? que es resistente a ¿Qué la otra? Es corrosión. resistente a la corrosión y a la oxidación. ¿Sí? ¿Alguna otra? Y es brillante. Es brillante. ¿Otra? Y es muy blando. Es blando. ¿Sí? Ahí definitivamente lo que nos están dando son las características del elemento que estamos describiendo, ¿sí? En la exposición, Diego, ¿tendrá micrófono?
Diego, Sí, maestra. ok. ¿Nos ayudas, por favor, con la exposición? Sí. El corazón es un órgano principal del sistema circulatorio. Su forma espere. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo, situado en el... Permítame tantito. Sí. ¿Qué pasó, Diego? Ya se nos fugó. Ok, ¿alguien más me ¿Puedo puede leerlo yo? ayudar? Yo, Sí, adelante, Edgar. exposición. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. Situado en el mediastino, está constituido por cuatro cavidades, dos aurículas en la región Aurículas. superior. Aurículas en la región superior y dos vertículos, no, ventrículos en la inferior. Las arterias aorta y pulmonar, las venas cavas inferior y superior, las válvulas bicúspide, tricúspide, aórtica y el pulmonar, y tres capas protectoras, el pericardio y el miocardio y el endocardio. Ok, gracias, Edgar. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué nos están dando en la exposición? Funciones y partes del corazón. Funciones y partes del corazón. Y como estamos hablando del corazón, ahí están mis emociones y mis sentimientos. No, No, ¿Por qué? Si estoy hablando del corazón y ya viene el 14 de febrero. Pero está hablando de corazón como un órgano interno del cuerpo. Ok, no estoy involucrando mis emociones ni mis sentimientos, ¿sí? Estoy siendo objetiva. Estoy hablando de esas funciones que tiene el corazón, las partes que lo conforman, ¿sí? Entonces, en la exposición se es objetivo. No se involucran las emociones ni los sentimientos, ¿ok? En la descripción nos dan características específicas. Aquí, es objetivo. ¿Sí queda? ¿Dudas ahí? no, por favor. no. Ok. Vamos a entrar a otro ejemplo, que en este caso sería la narración, ¿sí? Y en la narración, Eduardo, ¿nos puedes ayudar a la lectura? ¿Qué maestra? Érase unos duendecillos que vivían en un lindo bosque. Su casita pudo haber sido un primor si se hubieran ocupado de limpiarla, pero como eran tan holgazanes, la sociedad la hacía inhabitable. Un día se les apareció la reina de las hadas y les dijo: voy a mandarlos a la bruja gruñona para que cuide de vuestra casa. Desde luego no os resultará simpática. Ok. ¿Qué situación encontramos aquí en la narración que no está ni en la exposición ni en la descripción? Nos está contando una historia. Está contando una historia. ¿Y cómo está contando esa historia? ¿Cómo lo hace? Igual que en la descripción. Diciendo No, los porque hechos. está contando hechos.
Ajá. ¿Quién más? Usa un lenguaje ¿Qué más está diferente. utilizando? Usa un lenguaje diferente para contar los hechos. ¿Ok? ¿Qué lenguaje está utilizando, Daniela? Pues está Formal, ¿no? hablando, Más fuerte, Daniela. está hablando en tiempo pasado. Bueno, porque está contando que era pues una vez así que habían duendes que vivían en una casa. ¿Ok? ¿Qué otra diferencia encontramos con la descripción y con la exposición? Que por ejemplo el cuento es de fantasía, por así decirlo, y la narración y la descripción son hechos que están confirmados. ¿Ok? ¿Estoy de acuerdo? Fíjense bien que no hay formas de expresión, eh, digamos, únicas, ¿sí? Por ejemplo, en la narración, indiscutiblemente también se está utilizando la descripción, ¿sí o no? Y está utilizando la exposición, ajá, pero lo que está utilizando es un vocabulario diferente, ¿ok? Y lo está llevando ya no al plano real, sino al plano de la fantasía, ¿ok? Entonces, no vamos a encontrar formas de expresión, este, 100% eh, únicas, ¿sí? La literatura, por ejemplo, va a utilizar las dos, la descripción y la exposición, pero lo va a hacer con un lenguaje diferente, ¿sí? Y con una intención diferente. Ajá. Porque no nos está dando las características del duende, ¿sí? Sino las características de la situación que están viviendo esos personajes dentro de una historia. ¿Sí queda? Ok. ¿No hay dudas hasta ahí? No. Ok. Lo que sería la argumentación, ¿sí? Dafne, ¿me ayudas? Sí, maestra. Argumentación. José deberá aprobar el examen, si no aprueba no se podrá graduar como médico. Ok. ¿Qué diferencia tiene la argumentación con la descripción, con la exposición y la narración? ¿Quién me dice? Ah, malvados, no quieren hablar. ¿Tiene sujeto y predicado? ¿Mandé? ¿Quién es sujeto Que no predicado? sé si está bien, maneja sujeto y predicado. Ok, son enunciados, ¿no? En dos enunciados nos está dando el mensaje. Voy de acuerdo, Dafne. ¿Qué más? Gael, ¿qué diferencia encuentras entre la descripción, la exposición, la narración y la argumentación? Que cada uno habla de cosas distintas y lo cuenta de formas distintas. Eso es muy ambiguo, Gael. Especifica. Por ejemplo, la descripción cuenta cómo es algo o... Ajá, pues sí, cuenta cómo es algo y, por ejemplo, la narración, ¿no? La narración
cuenta algo que está pasando en la historia. ¿Y la argumentación? ¿Valida algún texto o alguna información? ¿Y cómo lo hace? Pues, viendo que sí es verdad lo que está diciendo o teniendo alguna argumentación o algo que diga, un fundamento que diga que sí es cierto. Ok. En nuestro ejemplo, ¿cuál es la razón que nos está exponiendo? De la argumentación. Ujú. Pues la argumentación es que si José no aprueba su examen no podrá ser médico. No podrá ser médico, ¿sí? Está defendiendo una posición, ¿sí? Hay un por qué, ¿sí? No se lograría algo. Ujú. En este caso, si ustedes no aprueban el examen, ¿qué pasa? No nos quedamos en alguna prepa. No se quedan en ninguna prueba, ¿no? O se quedan en una que no querían, también, ¿no? Ahora que nuestro gobierno nos garantiza que todos tendrán educación, pues sí, pero a lo mejor no me quedo en la prepa que yo quería, ¿no? O en el sistema que yo quería, ¿sí? Entonces nos da un razonamiento, un por qué, ¿sí? Ok. Dentro de las formas de expresión oral, también vamos a tener una gran variedad. Por ejemplo, si yo puedo modular mi voz, entonces puedo gritar o puedo bajar la voz, ¿sí? Puedo realizar diálogos, es decir, un intercambio de ideas que hacen una conversación. Puedo representar mis pensamientos, ¿sí? O ahí, por ejemplo, se los puse con la imagen, ¿sí? Puedo gritar. Ajá. Todos tenemos estas posibilidades, ¿sí? De manejo de nuestro lenguaje, ¿sí? Y del manejo de nuestra lengua, que se vuelve particular, ¿sí? Depende de qué, de nuestra educación, de nuestra cultura, de nuestro ámbito, ¿sí? De nuestro espacio, ajá, de lo que observamos, de lo que referimos, ¿sí? De las experiencias que tenemos. eh, y la vamos adquiriendo de forma natural, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, ya tuvimos por lo menos algunos meses para escuchar la voz de nuestra mamá, ¿sí? Mientras nos espera, nos habla, ¿sí? Y podemos reconocer el sonido de su voz. Vamos creciendo y entonces vamos adquiriendo esa, esa lengua, ¿sí? Ese idioma que va a formar eh, parte fundamental de nuestro desarrollo, ¿sí? Y entonces vamos imitando los sonidos. A partir de que imitamos los sonidos, entonces vamos comprendiendo nuestro idioma, ¿sí? Por lo menos cómo se habla. Es hasta los 4 o 5 años que entonces dentro de una institución nos enseñan que tiene reglas
ese idioma, ¿sí? Para muchos nos dicen, es el mejor momento de iniciar una segunda lengua, ¿sí? Porque ya tenemos el conocimiento, el sonido de nuestro idioma, ¿sí? De nuestra lengua materna, y podemos sumar otros sonidos, otros idiomas, ¿sí? Se dice por ahí que tienen una musicalidad, ¿sí? Y entonces aprendemos cómo suenan los idiomas. Y entonces es la mejor forma de iniciarnos en otra lengua, en una segunda lengua, ¿sí? Y si no, en comprender nuestro idioma. Si ustedes recuerdan su experiencia dentro de el jardín de niños, ¿sí? Tanto en casa como en el jardín de niños, nos corrigen la pronunciación de nuestro idioma, ¿sí? Y vamos aprendiendo cómo suena y cómo suena correctamente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos acostumbramos a cómo suena, entonces también nos acostumbramos desde pequeñitos cómo se va acentuando en ciertos lugares las palabras. La acentuación en el idioma español, ¿sí? Es muy particular porque sabemos que puede ser gráfico o puede ser solamente sonido, ¿sí? Pero ese sonido ya lo aprendimos. Ajá. Cuando cometemos el error de no saber leer una palabra, es porque no hemos aprendido a escuchar nuestro idioma. Hay personas que llegan a leer y a leer mal el acento de una palabra. Es porque no conocemos el vocabulario o no hemos aprendido a escuchar nuestro idioma. Ujú. Si nosotros hemos aprendido esa parte, pues entonces nos cuesta menos trabajo aprender las reglas gramaticales y saber que las palabras pueden tener 4 posiciones en las que se acentúan, ¿sí? Si reconocemos esa parte, pues entonces podemos reconocer también la acentuación gráfica o este oral, ¿sí? Hasta aquí lo dejamos, ¿sí? La siguiente semana retomamos esta parte porque hay que unirla con otro tema, ¿sí? Los veo al ratito. Pórtense bonito. Nos vemos, maestro. Hasta luego, Vamos maestra. al Muchas ratito. gracias. Hasta luego, maestra. Bye. Hasta luego, maestra. Bye, Diego.